Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Bienvenidos a este primer foro virtual, Realidad y Desafíos de la Educación Rural en Antioquia. Les habla Alfonso León Restrepo Celi, soy magíster de la Universidad de Antioquia, rector de la Institución Educativa Rural Ascensión Montoya de Torres, y estamos empezando a hacer esta apuesta en ver en las voces y en la presencia la educación rural. Les cuento de que esta propuesta de hacer el foro Realidad de Desafíos de la Educación Rural en Antioquia surgió precisamente de los diálogos que a nivel de las redes latinoamericanas y iberoamericanas tenemos de la red Chispa y de la red de maestros que hace investigación en la escuela de sus comunidades, y dentro de esos diálogos consideramos importante hacer un encuentro precisamente de las voces de la educación de la ruralidad, de tal forma que el próximo 23 de junio va a ser el primer seminario internacional de educación rural en América Latina. Entonces, la consolidación precisamente del GERA, del Grupo de Investigación de Educación Rural en Antioquia, del Centro de Investigaciones Docentes de AEDA, del Sindicato de Educadores de Antioquia, obviamente estamos fundamentándonos en esta preocupación constante y permanente de lo que es la educación rural en Antioquia. Realidad de desafíos de la educación rural en Antioquia. Vamos a tener hoy el grupo base del GIERA, y también tenemos invitado a uno de los directivos, docentes y miembro también del sindicato de rectores de la Unión Sindical de Directivos Docentes SUSDIDEA de Antioquia. Nos va a acompañar en esta tarde Reinel González desde Jericó, también desde Cisneros nos va a acompañar la profesora Eugenia Sepúlveda, Johan Camilo, que es el coordinador del GIERA, también desde Jericó, Elkin Bermúdez, bien, y desde Tarso y también desde Jericó, Freddy, ¿cierto? Entonces, vuelvo a decir, esta es una iniciativa, poner en voces de los maestros rurales la realidad y esos desafíos de la educación rural, no solamente en la contingencia, sino en la fundamentación precisamente que queremos hacer. Ahí tenemos precisamente Reinel Antonio González González, que nos va a acompañar. Después sigue Eugenia también. Nosotros hemos articulado el grupo de investigación de educación rural en Antioquia en este encuentro quincenal. Se propone que quincenalmente nos encontremos en el FEDRA, el Foro de Educación Rural en Antioquia, en donde tendremos precisamente como estas voces. Para este primer encuentro tenemos precisamente dos relaciones, dos preguntas orientadoras que le hacemos precisamente a los ponentes. ¿Cuáles son los aportes de los modelos flexibles desde la premisa de investigación de la importancia de los modelos flexibles y de la educación rural y los procesos de pertenencia y calidad sobre la educación rural en Antioquia? Tenemos dos preguntas orientadoras de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros, qué realidad se define o encontramos en el contexto de la educación rural en Antioquia, y la otra es a partir de la experiencia que tenemos, qué desafío nos plantea para la educación rural en Antioquia. Bienvenidos y bienvenidas a este primer foro virtual Realidad y Desafíos de la Educación Rural en Antioquia, desde el FEDRA y del Grupo de Investigación de la Educación Rural en Antioquia. Vamos a hacer entrada a Juan Camilo, que es el coordinador del GIERA, para que precisamente él nos cuente la historia de dónde surge este grupo de investigación adscrito a las investigaciones docentes de la institución de institutores de Antioquia, ADIDA. Vamos, Johan Camilo, y puedas prender la cámara y nos va a contar a todos de dónde sale esta iniciativa, este grupo de investigación. Bienvenido. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Gracias a todos los oyentes, a todas las personas que nos están siguiendo por
por YouTube. Entonces, es muy importante pues retomar esta iniciativa. El grupo de investigación de educación rural inicia pues por unas preocupaciones que se plantearon desde el aula de clase. Es una historia muy bonita porque yo pertenezco a un equipo político y un movimiento de maestros, nuevos maestros por la educación, y los profes. Desde el equipo empezamos a plantearnos de cómo fortalecer las experiencias y fortalecer aquellos espacios donde estábamos nosotros los maestros. Es así como entonces a través del directivo de ahí, a Jesús Villa, empezamos a tocar puertas, y el hecho de tocar puertas era también que queríamos investigar, y empezamos a hacer los diagnósticos y todas esas situaciones que se venían presentando dentro de la educación rural. Entonces, de esta manera inicia los primeros acercamientos a hacer un grupo de investigación en el tema rural. Ya existían en AIDA, dentro del TI, otros grupos de investigación. Nosotros empezamos nuevos. Somos maestros pues que nos llevamos mucho tiempo recorrido pues en experiencia. Entonces empezamos a fortalecer ese grupo. Todos los docentes acá somos docentes rurales y directivos rurales, en el caso de Alfonso, y los otros compañeros somos docentes al servicio de la educación rural. Iniciamos pues con una propuesta. La propuesta dentro del grupo Giera, tenemos como pregunta de investigación, cuáles son los aportes de los modelos flexibles de escuela nueva y posprimaria implementados en las instituciones educativas y centros educativos rurales como propuesta para promover procesos educativos pertinentes y de calidad en la educación rural. De esta manera, esta pregunta nos dio unas líneas de investigación. O sea, empezamos a hacer unos diagnósticos en nuestros lugares, porque aquí vemos personas de Anza, de Tarso, de Jericó, y empezamos a hacer un diagnóstico de nuestra población, un diagnóstico de nuestra institución, un diagnóstico de nuestros planes de estudio y currículo, y arrojan una línea de investigación. La primera línea de investigación es la democracia y la convivencia en la educación rural. La segunda es la pertinencia de la estrategia escolar y postprimaria en la educación rural. La tercera es la enseñanza y aprendizaje en la educación rural. Una cuarta es la nueva ruralidad. La quinta es el proceso organizativo en la educación rural, y la sexta es el microcentro rural. Entonces, estas líneas de investigación surgen de esa pregunta, como 6 ejes, con el fin de recolectar información, de empezar a investigar. Es un grupo que llevamos desde el año 2019, pero hemos hecho ya un rastreo bibliográfico de muchos temas a que hoy queremos pues contarles nuestros primeros adelantos, con el fin de empezar a tener unos antecedentes literarios, unos antecedentes investigativos, pedagógicos, académicos, y poder sustentar la investigación que necesitamos. Algo pues que no sobra decirlo es la importancia de investigar en la educación rural. Muchas investigaciones en la Facultad de Educación, las normales de nuestro departamento, han desarrollado investigaciones dentro del aula de clase en aras de la educación rural. Entonces nosotros como maestros empezamos con esa iniciativa, recolectando todas las investigaciones de los compañeros que han hecho sus maestrías, han hecho sus proyectos de investigación, y iniciamos ahí como a hacer ese diagnóstico investigativo, qué teníamos, qué nos hacía falta, qué nos sobraba. Y entonces de esta manera se empezó a focalizar el grupo Giera como un grupo de investigación dentro del CI, en la DIA, al servicio de la educación rural. Entonces, para todos, bienvenidos. Estos son los primeros pasos. Queremos darles a conocer a ustedes esta recolección de información, estas reflexiones que hemos hecho en el grupo. Y Alfonso, muchas gracias por este espacio, compartir con nosotros también, y por la presentación. Todos los presentes. Como ya conocieron ustedes, mi nombre es Antonio González. Soy docente del municipio de Jericó, de la institución educativa rural San Francisco de Asís, sede presbítero Alfredo González. Tengo 20 años de experiencia en el sector público y el sector privado. Quiero compartir con ustedes cómo, en mi experiencia docente y en mis deseos de aprender y investigar, he realizado una investigación sobre estrategias para abordar los conflictos en el aula de clase. Este tema surgió por la necesidad de mi experiencia docente, en la cual pude entender y visualizar cómo las relaciones inter e interpersonales de mis educandos
con el contexto, con la escuela, con la familia, con la comunidad educativa, siempre estaba naturalizada a entenderla de que todo estaba muy bien y mediada por un pacto de convivencia, un de convivencia institucional, en el cual siempre podíamos interpretar los estudiantes y el docente cuál era la efectividad de este pacto manual de convivencia. Entonces, podemos llegar a conclusiones o análisis para ser investigados donde cómo se naturalizaba el conflicto, que era una coacción, que era una intimidación, que era un bloqueo social, que era un hostigamiento, que era una manipulación y una exclusión social. Entonces, frente a todo este análisis, podemos plantear una pregunta como ¿cuáles son las estrategias de acompañamiento que utiliza la institución, en este caso la institución educativa rural San Francisco de Asís, sede presbítero Alfredo González, en el ámbito personal de los conflictos que se presentan? Entendiendo pues que la palabra conflicto desde sus orígenes ha sido mal interpretada y no introyectada entre los contextos institucionales o escolares, pues específicamente también en el aula de clase. Entonces el conflicto ha sido pensado como un problema y el conflicto hay que entenderlo como una alternativa, como una capacidad para llegar a soluciones, aprender a estar con el otro, a convivir. Entonces en la investigación se planteó un objetivo general, que era identificar las estrategias que utilizan en la institución educativa rural San Francisco de Asís, sede presbítero Alfredo González, y poder comprender cómo esas estrategias permiten abordar los conflictos generales de la promoción de la convivencia. Los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de primaria, y entonces pudimos también plantear unos objetivos específicos, donde caracterizaban los conflictos, donde se escribían las estrategias, donde generaban las causas. Hicimos un rastreo bibliográfico de información de convivencia escolar. Por ejemplo, hay una muy importante que es sobre la participación de los profesores de secundaria, la convivencia escolar en educación primaria y secundaria, aspectos positivos y negativos, la convivencia escolar. Y también nos apropiamos mucho de la guía 49 del Ministerio de Educación, guía pedagógica para la convivencia escolar, la ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 de 2013. Pudimos, en el marco teórico en el marco conceptual, tuvimos 4 conceptos claves para abordar la investigación: lo que es la escuela, lo que es el conflicto, lo que es la convivencia y lo que son las estrategias. Podemos llegar a un análisis de esas categorías donde todas se unen, se encuentran para bien de los educandos, para bien de un buen clima escolar. Podemos llegar a entender cada una de esas. Por ejemplo, la escuela, desde Varela, pensada como un espacio no solamente físico, limitado por paredes, por mallas, por un perímetro físico. Entender la escuela como ese espacio de conocimiento, de encuentro y de saberes, o sea que se salía también del aula de clase. Entender que el conflicto, como lo plantea Tubilla, que el conflicto es algo que permanece en el ser humano desde sus orígenes y que el conflicto nos ayuda a evolucionar, a engrandecernos como seres humanos. Y es ahí donde la escuela se debe preocupar por promover verdaderas estrategias de solución de conflictos para que no escalen a violencia. Entonces, colocar a conversar a escuela, conflicto, a convivencia y estrategias, permitió entender y descubrir cómo lo que es conflicto para algunos rivaliza con la palabra violencia. Entonces, todo conflicto no es violencia, pero todo conflicto sí permite entender que ese conflicto puede escalar a la violencia. Esta propuesta investigativa, en su paradigma de investigación, en su enfoque, fue muy humanista y se tuvo en cuenta mucho la investigación acción en el aula.
donde los estudiantes y el docente eran los artífices para la recolección de la información y el análisis de esta. Se tuvo en cuenta consideraciones éticas. Y bueno, ya entrando pues como a la especificidad del proyecto, de la investigación, podemos decir que en su análisis de la información hubo una caracterización del conflicto en la institución. Se analizaron las causas y manifestaciones del conflicto. Se interpretaron, comprendieron, analizaron las estrategias utilizadas en la institución. Y se plantea una ruta de atención integral en el aula de clase para enfrentar el conflicto y las pocas situaciones de violencia que se vean. Quiero resaltar el punto de las estrategias para abordar el conflicto. Entonces quiero hacer como un alto en el camino y decir de que muchos pactos de convivencia o manuales de convivencia en la educación rural se han homogenizado y han llegado a la escuela rural, al sector rural, como un producto final, sin analizar el contexto social de la escuela y de sus integrantes, entre ellos pues la comunidad educativa, estudiantes, padres de familia, docentes y la misma escuela como tal. Entonces, muchas veces se encontró esta investigación que el pacto de convivencia rivalizaba con el verdadero ambiente social de los estudiantes. Entonces, en el pacto de convivencia venían unas normas, unas reglas que en realidad, por poner un ejemplo, no portar armas en el ambiente social de la escuela rural, en muchas partes, no portar armas, no existen armas, o un niño utiliza un objeto cortopunzante como un bisturí, pero él no lo usa como su intención como arma para defenderse ni atacar. Él lo utiliza es como una herramienta, mejor dicho, su tajalápiz puede ser un bisturí. Entonces, entre las estrategias para abordar el conflicto surgió un conjunto de estrategias que permiten que permitieron encontrar el verdadero significado de lo que era un conflicto y una violencia para los estudiantes de la institución educativa rural San Francisco de Asís, presbítero Alfredo González. Una estrategia muy importante, muy incluyente y muy participativa y muy democrática es pensar en un modelo ecológico para la solución de conflictos. Ese modelo ecológico permite plantear y vincular a los padres de familia a todas las necesidades de la escuela sobre el conflicto, ¿cierto? Porque muchas veces se llega a hablar de conflicto o de normas o de la misma violencia y no se tiene en cuenta a los padres de familia. También se permitió promover un verdadero comité de convivencia desde el aula de clase. Otra estrategia fue la literatura infantil. En mi centro educativo, en mi sede, tenemos la oportunidad de apropiarnos de las actividades de secretos para contar y de mucha literatura infantil que hay universal que permite la formación en valores, la formación en convivencia. También nos apropiamos de las competencias ciudadanas. Se promovió mucho la corresponsabilidad y entre esa corresponsabilidad se plantea mucho que el estudiante se empodere lo que son los derechos y los deberes, donde un derecho que yo tengo me propicia entender y comprender que yo soy un ser también que tengo deberes. Así como el derecho me permite un beneficio, ese mismo derecho me lleva a aportarle algo al otro y a los otros que me rodean. Se plantean unos talleres interactivos como promover cartelera, colchas de retazos, trabajos multidinámicos y multiactivos muy pertinentes para la metodología de escuela nueva también. Y se planteó, y otra estrategia es estar constantemente en una revisión y estructuración del manual de convivencia. Con esto se permitió entender las categorías que se investigaron, como violencia, como conflicto, como estrategia de atención
y como convivencia de paz, como categorías emergentes. O sea, pensar en la escuela, pensar en las estrategias, pensar en la convivencia y pensar en el conflicto permitió que surgieran otras categorías emergentes. Es importante plantearles y darles a conocer que en las conclusiones de esta investigación se pudo crear estrategias para favorecer la comprensión de los conflictos y evitar que estos escalen a violencia. Vuelvo a repetir, en la escuela hay muchos conflictos que escalan a violencia, porque no hay una educación, una preparación para entender y comprenderla, para concientizarnos todos los involucrados en la escuela. Entonces ese conflicto escala a violencia. Y hay muchos conflictos que están naturalizados en el sector educativo o dentro de la escuela o dentro de la aula de clase. Voy a un ejemplo muy cotidiano de lo que pasa en el sector rural. Y de pronto obviamente, Joan Camilo Fernández Bedoya, él es docente del Centro Educativo Rural Jesús Aníbal Gómez de Tarso, Antioquia, es magíster en Educación e Investigación de la Universidad de Antioquia, es licenciado en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad de Antioquia, estudiante de Derecho de la Comunidad Universitaria Americana y es nuestro coordinador. Él nos va a hablar sobre la nueva ruralidad. Bien podadas, Joan Camilo. Bueno, muy buenas tardes otra vez a todos y bueno, lamento pues los problemas de conexión, pero esto pasa constantemente ya en la actualidad y hoy nos toca pues enfrentar esto. Bueno, una de las líneas de la nueva ruralidad quiero iniciar con este concepto porque durante mi tiempo dentro de la educación rural he escuchado el término nueva ruralidad, pero solamente lo definimos solamente desde el diccionario. Entonces, los procesos de investigación tienen que ir más allá. Entonces, le pido a Alfonso que quedemos en esta partecita tan amable, en esta diapositiva. Bueno, vamos a iniciar con el constructo de la nueva ruralidad. La nueva ruralidad no se construye por sí sola. De hecho, varios pedagogos e investigadores en el tema de educación rural y en el tema agrario, por ejemplo, Bonal es uno de los que dice que la nueva ruralidad se construye por otros conceptos y por otras situaciones y dimensiones. Vamos a empezar entonces con la primera, evidencias de la nueva ruralidad. Las evidencias de la nueva ruralidad desde Bonal Díaz, 2004, nos permite hacer una lectura. Los modelos de desarrollo agrario adaptados en Europa y que muchas veces fueron, y la gran mayoría fueron traídos a Latinoamérica, no se pueden poner en la misma mesa y hablar de educación rural y tema agrario de igual manera, porque la situación agraria en Europa y en América Latina son totalmente diferentes. Entonces hay una configuración que no se puede decir que es igual. Hay algo muy interesante de uno ir a la búsqueda de estos antecedentes, es darse cuenta en esta lectura de que la nueva ruralidad para muchos inicia desde la revolución industrial. Cuando empieza la revolución industrial, hay una modificación, una configuración del campo, del tema agrario, hay una configuración de esas poblaciones alejadas de la urbe. Entonces se empieza a configurar, pero para otros inicia en la nueva globalización. Dice así, desde el año 1970 hay una crisis económica en Colombia y aquí ya entrando a Colombia hay una configuración del campo. Entonces hay una fragilidad de las economías del territorio. ¿Qué significa esto? De que Europa ha tenido unas herramientas y ha tenido estrategias políticas, estrategias económicas, estrategias de tecnología, estrategias de planeación para enfrentar las crisis y los choques económicos que han surgido en la historia. Mientras que en Latinoamérica hay unas dificultades enormes para poder enfrentar esa crisis. Hay unas ausencias, eso ya desde esa época, estos pensadores dicen que América Latina venía con unas ausencias, especialmente Bonal dice que venían unas ausencias en Latinoamérica como un efecto dominó que iba atropellando la vida del campesino, estaba atropellando la economía del campesino, la producción del campesino, porque empieza esa globalización a entrar con una infraestructura, una infraestructura de empresa, una infraestructura industrial
y empezaron desplazamientos, aumentando la crisis, no solamente del sector agropecuario, sino también del sector social. De esta manera, entonces, las evidencias son muchas. O sea, no se puede decir de que la nueva ruralidad es hoy y que la pandemia da una nueva ruralidad, no. Hay una nueva ruralidad que empieza desde la época de la era de la revolución industrial y viene configurándose durante todo este tiempo hasta esta fecha. Hoy en día uno encuentra investigaciones del año 2019, 2018, de que aún se está modificando la nueva ruralidad. Entonces, por esa razón, yo empecé con las evidencias de la nueva ruralidad para poner un poquito el contexto. De entrada ahora en la heterogeneidad en las acciones de producción. Eso es algo muy económico, pero es algo muy interesante. ¿Por qué? Esto visto desde quién? De Mascheroni, que es una investigación también que se realiza en México, es muy interesante leerla. Entonces aparece que la tradición del sector agropecuario de nuestros campesinos es producir hortalizas. En su gran mayoría uno piensa que el campo produce hortalizas, que es lo que uno ve en el campo, árboles, ¿cierto? Pero hay unas configuraciones ahí diferentes, y es que la producción agraria pasa a otro sector. Entonces empieza a verse que la producción ya no es de sembrar hortalizas o sembrar el café, sino que empieza a haber un turismo ecológico entre las veredas, empieza a haber otras producciones como la palma de cera en el caso de Colombia, se empieza a ver la ganadería, se empieza a ver la minería. Entonces, Alfonso, si por favor me pasa la diapositiva, tan amable. Entra otras configuraciones. Entonces es algo muy interesante uno volver a leer el censo de 2014 que se hace en Colombia sobre la situación agraria, y en el 2014 vemos entonces lo siguiente. Yo quiero, esta imagen que está acá, vemos entonces cómo el campo se ha venido configurando. Entonces vemos acá Marmato, y vemos acá una siembra de café, de plátano, o sea, las tierras que estamos enseñados a ver en nosotros, en el suroeste en este caso, o en algunas partes de Caldas, o en mucha parte de Antioquia, y vemos esta minería de Marmato. Entonces, vemos cómo esa heterogeneidad, que sería un nuevo mecanismo de producción económica, como la minería también va a configurar el campo, también está configurando la producción del campesino, también está trayendo consigo vectores e indicadores de desplazamiento de población, de la economía del campesino se va modificando, ¿cierto? Vemos entonces aquí otra parte interesante, que es la heterogeneidad en tiempo y espacio. Esta situación de tiempo y espacio lo vamos a remitir de la siguiente manera. Cuando uno empieza a hablar de nueva ruralidad, como ya lo hemos escuchado ahorita, de que hay otros mecanismos de producción en nuestros campos, uno va a la investigación de Pérez Farah 2006, que es colombiana, habla de una investigación de género de la ruralidad, y empieza a hablar de cómo la mujer va configurando también el campo, cómo la mujer en el transcurso del tiempo va cogiendo poder social dentro del sector rural, y cómo venía siendo invisibilizada en la época de la revolución industrial, y antes, en ese siglo donde se empieza a ver una maquinaria enorme de producción agraria, se empieza a invisibilizar a las mujeres. Pero esta investigación en 2006 nos muestra que la mujer empieza a transfigurarse y a conocer en la posición que debe tomar. Entonces, el sector rural ya no se puede relacionar con unas características clásicas que lo venimos definiendo constantemente, no. Ya hay una de esas características, que hay una baja densidad de población, de que es lejano, de que es un sector donde es difícil llegar porque las carreteras aún son del siglo XVIII, ahí todavía caminos de herradura, etc. Pero entonces tenemos que volver la ruralidad, desde el marco de la nueva ruralidad, ver un campo principalmente en rasgos culturales, donde hay unos rasgos de mercado, donde se realiza en el campo también una microempresa familiar, ¿cierto? Entonces, ese concepto de heterogeneidad de tiempo y espacio ha abierto una brecha enorme entre campo y ciudad. Claro está, que entonces uno va y empieza a leer toda esta cantidad de información y se da uno cuenta de lo siguiente.
¿De qué se da cuenta? De que los POT que se están construyendo o que se construyen en los municipios, los planes de desarrollo de los municipios no están conversando con esa heterogeneidad en tiempo y espacio. Y entonces cuando no hay una conversación, una comunicación adecuada, se empieza a transfigurar el campo en una isla aparte de la urbe. Y entonces dentro ahora la educación, dentro de las escuelas, cómo los PEI se están configurando para entender y para dinamizar la heterogeneidad en tiempo y espacio, cómo se están modificando y se están construyendo la resignificación de la heterogeneidad en naciones de producción. Entonces eso se tiene que poner a conversar, tiene que haber un puente, y el puente de la educación. Por esas razones en la literatura, la nueva ruralidad es una constante configuración de diferentes dimensiones. El campo no tiene unos bloques de cemento que no deja que pase la información, al contrario, ya el campo está abierto donde llega la cantidad de información presente. Entonces aquí en estas imágenes que vamos viendo constantemente podemos entender dos situaciones. Una, de que el campo se está percibiendo de una manera aislada en tiempo y espacio. Primero, aún tenemos concepciones, tenemos las concepciones, los conceptos de que como es campo, es un lugar muy alejado que no se puede llegar, en su lugar que tiene pobreza, en su lugar donde hay violencia, aquí en Colombia, lógicamente, porque la mayoría del conflicto armado se desarrolló en el campo. Entonces, tenemos aún esas concepciones. ¿Qué pasa ahora con la heterogeneidad de tiempo y espacio? Es que las se tienen que empezar a configurar de esta manera. ¿De qué? Dentro de la heterogeneidad, tanto de producción como la heterogeneidad en tiempo y espacio. Bueno, en la otra parte, en la otra línea, vemos la multifuncionalidad. Esta multifuncionalidad, la OCDE en el año 1998 la propone. Luego por allá Blanca Rebeca Ramírez, en una investigación mexicana, 2003, empieza funcionalidad. De dos maneras. Una empieza a separar de una vez, dice, no, es que hay una vieja agricultura y hay una nueva agricultura en Latinoamérica, ¿cierto? Entonces ya no se podía medir la agricultura en Europa con América Latina porque allá en Europa empezaron a tener herramientas con que soportar las crisis y aquí en Latinoamérica hubo un efecto dominó que empezó a retrasar. Entonces la multifuncionalidad nos dice a nosotros, ya el campo no solamente va a producir los alimentos, sino que también empieza a tener otros movimientos que van a configurar la sociedad. Empiezan los movimientos campesinos, empiezan los mercados campesinos, inicia la protección ambiental y las organizaciones para proteger los recursos naturales, inicia la defensa del territorio, empieza a usar la tecnología a favor de propender una defensa de ese territorio. Entonces el campo no solamente para producir comida, sino que también dentro del campo se empieza a hacer esos nichos de movimientos sociales y culturales que van a ir a las urbes a defender los recursos que ellos mismos están utilizando. Entonces, por eso la multifuncionalidad se tiene que tener clara en la construcción de los planes de desarrollo y los PEI de las instituciones. Por eso es importante la Junta de Acción Comunal, porque desde precisamente en esos espacios donde se empieza a resignificar esa multifuncionalidad. Y ahora entra el tema de territorio. Ese tema de territorio no lo podemos conseguir como un espacio geográfico, un espacio de montaña, ríos, y ese territorio como lo ponemos nosotros a los niños a dibujar, dibujen el territorio y los niños dibujan las montañas, sino que el territorio se tiene que transformar en un constructo social, y ese territorio lo transforma la gente que vive en el lugar y la gente de afuera. Entonces hay una construcción de nueva ruralidad que construye el territorio, pero de una construcción social. Entonces el concepto de territorio marcado en la identidad como el colectivo reconocimiento de un intrínseco tejido social. Es muy bacano ver uno entonces en esa literatura al campesino. Vemos a nosotros dibujen un campesino y la publicidad de todos los medios, el campesino, un sombrero, el poncho, el carriel, el machete, el asadón, las botas y la ropa pues sucia de tierra,
Y entonces uno cree que ese es el campesino, pero también tenemos campesinos que se visten de otra manera, que son empresarios, que usan corbata, también viven en el campo. Entonces también empieza uno a identificar varios conceptos de territorio. Entonces nosotros tenemos que empezar a desaparecer ese imaginario de que el campesino es el que tiene el sombrero o que tiene pues esta ropa de trabajo, sino que la mayoría de los campesinos tienen otras vestimentas. Entonces aquí empieza algo muy interesante. ¿Qué diferencias o qué diagnósticos ha encontrado los POT, los PEI, los planes de desarrollo para entender cuál es la construcción de tejido para identificar el territorio? Es así como entonces es hora de hacer diagnósticos y iniciar a reflexionar desde el concepto de territorio y nueva ruralidad, de comprender que las universidades deben de empezar a hacer los diagnósticos de qué necesitan esa población de jóvenes que están en la posprimaria, cuál es la situación económica, cuál es la proyección económica, cuál es la proyección cultural y cuál es el tejido social dentro del territorio, porque muchas veces podrán decir, vamos a llevar técnicos en producción ganadera, pero resulta que es que el territorio no se presta para la producción ganadera, sino que se presta para producir otras cosas. Entonces es importante que dentro de esta identidad, dentro de este territorio, se haga la construcción de diagnósticos constantes para poder entender la nueva ruralidad y cuándo se está configurando, porque es que la nueva ruralidad no queda estática, se configura constantemente. Yo me atrevo a decir desde la literatura, desde lo que he leído, de que la pandemia modifica la nueva ruralidad. Y dentro acá entonces hablar ya de la parte de culturas exógenas. Lo llamo así porque hay unas culturas que nacen por fuera del campo, por fuera de lo rural. Y entonces Moreno 2017 nos permite entender que estas culturas exógenas son aquellas culturas que van llegando a nuestras veredas gracias a la comunicación constante que tienen nuestras veredas. Entonces vemos una imagen. ¿Cuáles son las culturas que hemos logrado identificar de la literatura desde Moreno? Y que claro que hay más, pero estas son las que más tenemos como claras hasta el momento desde la investigación, desde la literatura. Es uno, las comunicaciones. Entonces vemos ya nuestras veredas, antenas de comunicación que permiten que los campesinos ya tengan una capacidad de ver el mundo desde una pantalla, ¿cierto? Tenemos acá una imagen, por ejemplo, en Chocó, que llegan computadores, pero no hay electricidad. Tenemos la religión como otra cultura exógena. Tenemos la violencia como otra cultura exógena. Tenemos la música como otra cultura exógena. Nosotros, los docentes, también llegamos con esa cultura exógena. Entonces hay docentes que llegan a las veredas con areta, con el pelo pintado, con camisetas, con logos. Entonces eso también va configurando el pensamiento de la nueva ruralidad y va configurando las estructuras y tejidos sociales. Pero es importante comprender que entre los diagnósticos constantes que se tiene que realizar para poder comprender en qué va la nueva ruralidad, en cómo está, es entender ese tipo de culturas. Entonces nosotros llegamos y al aula de clase colocamos los santos. Eso también es una cultura que llega. En las escuelas tenemos ya patrimonios como los monumentos de la escuela. Entonces vaya pues el directivo rural, tumbe el monumento. El problema que se lleva tan grande porque está entorpeciendo una cultura que no es propia del territorio, sino que es una cultura que llegó. La música también. Entonces tenemos que empezar a educar en todas estas culturas exógenas porque hay algo muy preocupante que decía Moreno 2017, que hay un ocultismo dentro de las veredas. Entonces se oculta el LGTBI, se está ocultando eso. ¿Por qué? Porque es un miedo a romper una tradición conservadora de las culturas exógenas que van llegando. Entonces por esa razón vemos entonces, ya para ir culminando este discurso corto, de que la nueva ruralidad también está enmarcada en tres sectores. Hay dos investigadores que hablan de dos y hay otros tres que hablan de tres sectores. Voy a hablar de los dos. Uno es la ruralidad cercana y otro la ruralidad lejana. Entonces, dentro de la ruralidad cercana, han visto que han pasado unas imágenes de unas parcelaciones. Entonces, eso también está modificando la ruralidad en la mayoría de los pueblos, en este caso el suroeste donde estamos nosotros. Esa ruralidad también se va transformando. Se va transformando. Entonces es preciso decir que entre más cercano está el casco urbano, esa ruralidad tiene un desarrollo más rápido que la ruralidad que está alejada del casco urbano. Entonces muchas de nuestras veredas, nuestras sedes donde están nuestros docentes están alejadas de la urbe. Esa ruralidad tiene
unos retrasos. No tengo pues acá los datos de decir números, cuántos el retraso, pero sí hay un retraso significativo dentro de esta parte. Lo que ahora queda por preguntarnos constantemente es cómo se debe configurar y resignificar y propender esa educación de la que tanto nosotros hablamos, porque somos la profesión que más nos debatimos, que más nos resignificamos en el marco de la reflexión en la nueva ruralidad. ¿Esto dónde lo estamos dejando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces estamos más bien por cumplir a la burocracia del papel y estamos olvidando que hay una cultura ya de la ruralidad, porque la escuela pasa a ser un símbolo. Y eso es lo que decía pues Miranda Reinaudo 2017, dentro del territorio, empieza, la escuela cree que cambia el territorio. Al contrario, el territorio está cambiando la escuela, él mismo lo dice y tiene sus evidencias en la escrita. Entonces, nosotros como docentes estamos intentando modificar un territorio que ni siquiera no estamos entendiendo, o la educación se va a acoplar al territorio y a resignificarlo en conjunto con la comunidad campesina. Entonces, aquí hay algo muy, muy interesante. Nosotros también tenemos que hablar dentro de nuestro discurso de la nueva ruralidad, algo que pasó en Colombia, los TLC, y que todavía está pasando. Esos TLC también han ido modificando. La megaminería está ido modificando la ruralidad. La siembra de pinos también está modificando la ruralidad. Entonces, aquí los monocultivos, los latifundios están modificando nuestra ruralidad, y nuestros planes de estudio, nuestros PEIs, nuestros POT, nuestros planes de desarrollo están desconociendo en su totalidad el concepto de nueva ruralidad. Ahí es donde debemos entrar nosotros, los educadores, la población, la Junta de Acción Comunal, empezar a resignificar la cultura que tenemos, la cultura campesina, cómo se ha construido y cómo se ha ido modificando. Ahorita, después de la pandemia, ¿qué nueva ruralidad vamos a encontrar? Esa es la pregunta que yo le hago a mis compañeros de investigación. ¿Qué vamos a encontrar después de la pandemia en temas rurales? ¿Cómo se va a configurar ese pensamiento? Entonces, muchas gracias por la escucha, y discúlpenme si me pasé de tiempo. Gracias, Johan Camilo. Vamos a escuchar enseguida a Elkin de Jesús Bermúdez Ocampo. Él es magíster, es docente de la Institución Educativa Rural San Francisco de Asís de Jericó, Antioquia. Es magíster en Educación de la Universidad Autónoma del Caribe, especialista en Administración de la Informática Educativa de la Universidad de Santander. Es licenciado en Educación Básica con énfasis en Matemáticas del Tecnológico de Antioquia, normalista superior con énfasis en Matemáticas de la Normal Superior de Jericó y miembro del GIERA de ADIDA. Bienvenido, Elkin, a este foro virtual Realidad y Desafíos de la Educación Rural en Antioquia. Bueno, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes para todos en la sala. Bueno, pues ya usted lo dijo, mi nombre es Elkin de Jesús Bermúdez Ocampo. Trabajo en la Institución Educativa Rural San Francisco de Asís del municipio de Jericó. Llevo 16 años de experiencia laboral en este campo docente como tal. En cuanto a lo que hemos estado trabajando y lo que se ha visto desde la parte del proceso investigativo, en la parte que lo que hicimos o que lo desarrollé con otro compañero fue lo que es la educación matemáticas en la ruralidad, aplicando así más bien un proceso de lo que tiene que ver las herramientas pedagógicas o herramientas digitales en el uso de la pedagogía o en el uso de la enseñanza, más que todo en el pensamiento geométrico, ¿cierto? Se observan varias dificultades en el ámbito rural. En el ámbito rural vemos que hay mucha dificultad con base al ámbito urbano, porque si estamos hablando de una herramienta tecnológica, vemos que la ruralidad es escasa en estos mecanismos, en estos medios. Vemos que a veces si hay computadores no hay internet, vemos que si hay internet de pronto no hay, ¿cómo se llama? No hay energía en algunas instituciones. Entonces estas dificultades siempre dificultan, siempre hacen que el trabajo con los docentes y con los estudiantes sea más bien escaso. Bueno, dicha propuesta se centró en fortalecer el pensamiento geométrico utilizando algunas estrategias virtuales como medio entre individuo y el conocimiento. En la escuela actual
y dentro de las prácticas pedagógicas se han realizado en las instituciones ciertas preguntas y ciertos aspectos que en muchas ocasiones decimos, bueno, ¿cómo se desarrolla el aprendizaje de las matemáticas en estas zonas? Y se observa una de las constantes que fue analizado por estudiantes y por algunos educadores, y es la desmotivación que presentan los estudiantes. Y esa desmotivación muchas veces radica en la falta de recursos o la falta de medios didácticos para la enseñanza de la misma matemática. Vemos en ocasiones que desde la parte de Secretaría de Educación, en muchas ocasiones se presentan estrategias didácticas, pero que lastimosamente son estrategias que se quedan en una propuesta de gobierno por un periodo y que al cabo de 2 o 3 años, chao. Entonces eso fue lo que lanzó la necesidad de lanzar esta propuesta como tal. Se ve la desmotivación del pensamiento geométrico espacial debido a que se encuentra poca aplicabilidad en los contenidos de la vida cotidiana. Nos enfocamos esto en la parte del pensamiento geométrico, como lo dije ahorita, es debido a que los estudiantes o nosotros como educadores de matemáticas somos un pensamiento que no lo trabajamos mucho, porque no encontramos mecanismos. Pero sabemos que el muchacho en el ámbito rural tiene mucho aspecto y que no necesitamos mucha parte para decir, hombre, que ellos pueden trabajar la parte de área en su cultivo, de un perímetro, de cómo sembrar. Ellos tienen su laboratorio en su misma casa. Desarrollamos una estrategia con una herramienta virtual y se observan varias dificultades. En el caso de la institución donde laboro, pues no tuvimos ningún inconveniente porque afortunadamente se contaban con los medios tecnológicos. En este momento teníamos computadores, entonces con eso se trabaja esa parte. Pero entonces ya al trasladar este proyecto a otras instituciones donde no tenían mecanismos tecnológicos, donde se ve la necesidad y donde se ve la dificultad. Y es ahí donde se ve ese desafío y esa necesidad primordial de lo que es brindar a las instituciones educativas rurales de mecanismos o de herramientas que ayudan al estudiante a sacarlo de ese mundo tradicional de la enseñanza. El propósito de este trabajo fue desarrollar una actividad en competencias de habilidades y pensamientos geométricos en los estudiantes de la institución educativa rural San Francisco de Asís. Se hizo pues unas 3 etapas. La propuesta de investigación se aplicó durante un determinado trimestre y se hicieron 3 etapas como un diagnóstico, que fue como la parte de análisis de pruebas saber que los estudiantes se entendían en el grado 9 y en el grado 11. Se hizo una práctica que fue implementar unas guías para dicha propuesta y se hizo una parte evaluativa donde se aplicó una prueba de impacto sin que ellos utilizaran dicha herramienta tecnológica como tal. Dentro de los resultados que se obtuvieron fue que los estudiantes utilizando este medio tecnológico desarrollan mejor el pensamiento geométrico. Ellos se enfocan en esto, les gusta este cuento, solo que nosotros a veces como educadores en la parte de matemáticas observamos que no dictamos todo lo que deberíamos dictar, o más bien nos aferramos a un pénsul o nos aferramos a un contenido de unos libros y dejamos el pensamiento geométrico para lo último, sea porque no nos gusta o sea porque no lo entendemos. Porque haciendo un análisis con algunos educadores, vemos que no entienden esa parte o no les gusta mucho la parte del pensamiento geométrico, entonces por eso no se aplica. Ahí se nos avecina y lo que es en este grupo de investigación que se ve sobre la educación rural en Antioquia y las metodologías flexibles, nos presentan un gran reto. Y voy a hablar, digamos, por la parte de las instituciones que son en posprimaria.
Hay una situación con la posprimaria y es que vemos que a veces hay instituciones que son necesarias montar una posprimaria porque igual no hay una educación rural, no hay una educación secundaria en esa vereda. Y hay una de las dificultades es que, hablando con algunos educadores que están ya en este ámbito de educadores de posprimaria, vemos que no tienen la formación necesaria. ¿Por qué? Porque, digamos, son licenciados en español, entonces les toca afrontarse sobre un mecanismo en posprimaria donde van a dictar unas áreas que no son propias y no son de su fuerte. Y es ahí donde uno a veces tiene que analizar lo que es verdaderamente esta metodología. Y si en las instituciones se está haciendo un verdadero diagnóstico sobre qué tan necesario es este modelo, de que cómo va a influir este modelo de posprimaria en las instituciones y de cómo en algunas instituciones que vienen ya con educación tradicional, educación graduada, se están convirtiendo en posprimaria. ¿Cuáles son los campos? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son los cambios que se van a presentar? Esta parte en la situación en el área, lo enfoqué en el área de matemáticas. Hay otros dos aspectos que uno entra a mirar con estos estudiantes y es la evaluación. En el ámbito rural, no sé si a veces nosotros como educadores vemos que los estudiantes no son capaces. A veces somos los educadores los que tipificamos que es que los estudiantes del área urbana tienen más capacidades que los del área rural. Y entramos en el dilema de la evaluación, de que a veces tiene que ser una evaluación flexible, pero entonces nos olvidamos de que son estudiantes con muchas capacidades, son estudiantes que razonan y que son estudiantes que son capaces de dar mucho más. Entonces aquí en la evaluación, cuando hicimos la parte del proyecto, nos llevamos una gran sorpresa de que hubo estudiantes que, hombre, desarrollaron estas estrategias y pudieron tener un buen desempeño. Sin embargo, volvemos a las dificultades que se presentan en muchas instituciones, donde no hay un mecanismo suficiente, donde no hay materiales suficientes para la enseñanza, no solo del área de matemáticas, sino de muchas otras. Y que cuando estamos trabajando en el área de educación rural y ya la parte de lo que es bachillerato, nos enfrentamos a lo que son una serie de pruebas de análisis de estado, lo que son las pruebas rurales, lo que son las pruebas para el grado 9 y para el grado 11. Y muchas veces las instituciones rurales nos alegramos porque estamos en un nivel medio, un nivel básico, pero nunca afrontamos o nunca vamos por encontrar un promedio superior. En lo que en culpa a veces, la culpa muchas veces es del mismo educador, porque son mecanismos que se pueden utilizar. Son planteamientos que podemos llevar a cabo y en esta investigación es con el ánimo de ver cómo influye o qué necesidades primordiales o los desafíos que nosotros como educadores rurales nos vamos a enfrentar a las nuevas tecnologías o a los nuevos retos. Un ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento. En épocas de pandemia vemos que muchas instituciones rurales no tienen los mecanismos, donde los muchachos son aislados, que no hay tecnología, no hay medios para expresar sus trabajos, para mandar sus trabajos, y encontramos que las falencias son grandes. Aquí hago un llamado de atención, digamos, a lo que es Secretaría de Educación. Secretaría de Educación venía trabajando en los proyectos donde se vinculaban a los estudiantes rurales y de las partes urbanas a proyectos de educación con las TIC. Proyectos que funcionaron 2 o 3 años y se echaron al olvido.
y donde lastimosamente a veces en las instituciones educativas vienen iniciando el año desde la Secretaría de las TIC a prometer infraestructura, a prometer equipos, a prometer internet, y solo llegan como por 1 o 2 semanas a dar contentillo y a partir de ahí desaparece. Entonces es una invitación de que uno se hace que esas políticas, a veces que se vuelvan políticas públicas y que no sean políticas de un gobierno de turno, que ayuden al mejoramiento y a la calidad educativa de los estudiantes, que ayudemos a los estudiantes a ser personas analíticas, críticas y con un buen razonamiento lógico. Y es a partir de ahí donde se motiva a los educadores a seguir y a buscar nuevas estrategias que ayuden a este proceso educativo completo. Bueno, eso sería pues como la parte, Alfonso, que se debería trabajar. La invitación entonces para que los compañeros sigamos en un aspecto de lucha y de, buscar nuevas estrategias metodológicas que permitan la enseñanza de las matemáticas en los nuevos procesos académicos que se vienen con los estudiantes en el ámbito rural. Muchas gracias para todos. Gracias, Elkin, por esa interpretación. Como podemos ver precisamente en este foro Realidad y Desafíos de la Educación Rural en Antioquia, es poner y visibilizar todos estos aspectos que nos atañen, desde la investigación, desde la conceptualización y incluso de la interpretación de los contextos. Seguía, vamos a escuchar a Freddy Alonso Villa Vanegas, de Magíster. Es director rural del Centro Educativo Rural Jesús Aníbal Gómez de Tarso, pero en este momento está en comisión porque es el secretario general de USDEA, de la Unión Sindical de Directivos Docentes de Antioquia, es magíster en Educación de la Universidad de Medellín, es antropólogo de la Universidad de Antioquia y tiene un doctorando en Humanidades de la Educación de la Universidad de Rovira y Virgili de Tarragona, España. Bienvenido, Freddy, a este foro virtual Realidad y Desafíos de la Educación Rural en Antioquia. Gracias, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias por esta invitación y este ejercicio de cruzar palabras entre colegas para, desde nuestras experiencias profesionales y también nuestros ejercicios académicos, ir fortaleciendo nuestro discurso nuestro discurso gremial frente a los discursos administrativos de gobierno, de los diferentes gobiernos. Bueno, yo les quiero presentar unas reflexiones que he venido construyendo a partir de mi ejercicio como director rural. Soy director rural en el municipio de Tarso y también desde lo que he venido reflexionando como dirigente sindical, en donde el tema de la ruralidad la ponemos cada vez con más rigurosidad y con más fuerza en las mesas de conversación con los entes territoriales. Bueno, yo les quiero empezar con lo siguiente. Frente a la invitación y al nombre pues, que tiene este encuentro, que es Realidad y Desafíos de la Educación Rural en Antioquia. En ese sentido, yo quiero arrancar con lo siguiente. Una de las realidades que nosotros tenemos en términos de lo rural, de la educación rural, es lo que ya Camilo le dio entrada. Y es un concepto clave que nosotros tenemos que poner en la mesa. Es el concepto de nueva ruralidad o nuevas ruralidades. En la medida en que lo que antes habíamos conocido como ruralidad tiene ahora una significación y unas realidades completamente distanciadas. ¿A qué me refiero? E incluso
todavía hay personas e instituciones que tienen ese acercamiento y esa mirada a lo rural con esa aproximación anterior y además desde una perspectiva muy, muy romántica. Lo rural es romantizado desde los centros de las capitales, desde los escritorios de muchos servidores públicos que toman decisiones desde el centro de lo urbano a esos territorios lejanos de la ruralidad. Entonces se ve con mucho romanticismo. Y además se ve con un criterio de homogeneidad. Es decir, todo lo rural es sola realidad. En este sentido me quiero referir, voy a utilizar como base un documento que se produjo en el año 2011 para Colombia y fue hecho por las Naciones Unidas. El informe de desarrollo humano del 2011 que estuvo específicamente sobre lo rural. Una nueva mirada a lo rural en Colombia. Y quiero destacar dos o tres cositas. Una, este documento construye unos instrumentos de medición de lo rural para enfrentar lo que ya uno de los compañeros que está conectado planteó en uno de los comentarios sobre cómo el ministerio define lo rural a partir de lo que define el DANE, ¿cierto? Y ese punto lo aborda este informe. Una nueva mirada a lo rural de las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que dice? Que la definición clásica de lo rural como todo lo que esté más allá de lo urbano, es decir, la cabecera y el resto. Eso es un instrumento muy cotidiano, muy recurrente cuando hablamos de lo rural y cuando se habla de lo rural desde las oficinas de gobierno o desde las entidades que tienen muchas proyecciones en lo rural. La cabecera y el resto. O sea, lo que no es urbano es lo rural, como si de ahí para allá todo fuera completamente homogéneo. Ellos plantean que precisamente hay unos elementos de medición y plantean, por ejemplo, lo siguiente. Dice, una comunidad es rural cuando la densidad es menor de 150 habitantes por kilómetro cuadrado y cuando se requiere más de una hora de transporte terrestre para llegar a una ciudad que supere los 100.000 habitantes. Establecen ese criterio y desde ahí, desde esos dos criterios fundamentales, pues hay otros, pero se puede decir que Colombia en un 72 a 75% es territorio rural y que hay municipios enteros que son rurales. Camilo estaba hablando de la relación de la ruralidad con respecto a esas otras maneras de producción agraria y que desde la revolución, de la denominada revolución industrial europea, empezó a modificar nuestros territorios. Pero no solamente la producción, sino lo que conllevó esos cambios en producción. Por ejemplo, la concentración de la industria en las cabeceras municipales que llevaron a un desplazamiento masivo de trabajadores, o sea, de campesinos para convertirse en trabajadores urbanos, trabajadores en obreros. Pero en Colombia no solamente fue la industrialización o lo que se empezó como industrialización, sino la violencia en los campos, esa violencia de los 50 que generaron desplazamientos masivos y aglomeraciones y ampliaciones de las pequeñas ciudades o pequeños villorrios que teníamos en Colombia y que fueron densificándose. Incluso casi que en toda ciudad de Colombia hay un barrio que se llama el barrio obrero, o los barrios que fueron construyéndose alrededor de las grandes fábricas. Entonces, desde ahí se fue mirando que lo rural era lo que estaba más allá de las redes de servicios públicos. Todo eso era lo rural. Entonces, aquí nos están hablando que en términos socioeconómicos hay municipios enteros, cabeceras municipales, que todas dependen del sistema de producción agropecuario, que está fundamentado en economías de primer grado, desde el primer nivel de producción. Es decir, fundamentado en las agriculturas, las prácticas agropecuarias. Pero también hay unos cambios socioculturales.
Camilo estaba planteando de que las nuevas ruralidades, ahora con esta situación de la pandemia, del confinamiento, se siguen modificando. Claro, es que esa es una constante de las nuevas ruralidades y jamás se van a estabilizar. Las nuevas ruralidades nos dice que ese planteamiento de la ciudad en continua transformación y cambio también ocurre en el campo. Entonces, en el campo se están generando unas modificaciones en términos de las tradiciones culturales, de esas relaciones tradicionales de familia, de esas tradiciones muy fundamentadas en la sociedad patriarcal. Al respecto, tenemos que tener claro que lo rural incluye esas grandes diversidades étnicas. O sea, lo que está más allá es la ruralidad distante, la ruralidad profunda. Un colega, por ejemplo, es director rural en el municipio de Urrao y tiene un centro educativo multiétnico. Tiene centros educativos indígenas, de poblaciones aborígenes, centros educativos afros y centros educativos mestizos o campesinos. Tiene casi 900 estudiantes. Entonces, y eso forma parte de la ruralidad, de esa ruralidad. Bueno, este es el problema fundamental que yo identifico aquí, que no tenemos claridad del concepto de lo rural, o sea, que hay una tendencia hegemónica, dominante, a no tener claridad sobre qué es lo rural y cómo lo vamos a entender, y mucho menos entonces cómo vamos a entender la educación para esa ruralidad, o esas ruralidades, que son ampliamente diversas en todos los territorios. Bueno, en ese sentido, ese es el primer problema que yo identifico, que en el escenario de los debates académicos o de nosotros como magisterio, esos temas pues no nos interesan, y no nos interesan porque pues precisamente Camilo estaba mencionando otro asunto muy importante, y es una autora que él citaba. Él hablaba de el territorio cambia a la escuela, pero resulta que lo que hemos podido identificar es una gran resistencia de la escuela a ese cambio, una gran y destacada resistencia. Y cuando digo resistencia de la escuela, no solamente son a las prácticas pedagógicas o a las didácticas que generamos en el aula, sino también a las maneras en que desde lo administrativo de gobierno se concibe la escuela. Un detalle, voy a ponerles un solo detalle, aprovechando ahora que la Secretaría de Educación de Antioquia mencionó que va a haber unos recursos importantes para hacer dotación de las escuelas, de mobiliario escolar. Si nosotros sabemos en términos de la oferta educativa escolar que está enmarcada o fundamentada en la escuela nueva, en las metodologías flexibles, el currículo flexible, integrador, el trabajo, el aprendizaje activo, el trabajo cooperativo, más que el colaborativo es el cooperativo, el aprender haciendo, resulta que continuamente nos llenan las escuelas rurales de sillas universitarias que están diseñadas exclusivamente para el aprendizaje individual y no el aprendizaje cooperativo ni colaborativo. Entonces, mire cómo un objeto, que es una silla universitaria, y la dotación de las sillas universitarias nos pone en evidencia un discurso, una manera de entender lo rural desde el escritorio de la capital. Pero cuando nos han generado, por ejemplo, una pregunta o una indagación pedagógica para hacer las dotaciones, ahí es el segundo punto al que yo quiero entrar. El primero es la dificultad o el déficit que tenemos de claridad conceptual sobre cuál es la ruralidad y las ruralidades en las cuales nosotros desempeñamos nuestra labor. Pero el otro es que nuestro discurso está por encima de lo pedagógico, lo administrativo, las relaciones de eficiencia en lo administrativo. Y en nuestro ejercicio como colegas nos ha hecho falta discutir y debatir e investigar sobre lo pedagógico para poner en los escenarios de conversación y de debate lo pedagógico como el primer renglón de discusión, para que luego hablemos de lo administrativo.
Y ahorita es una maravilla también lo que está ocurriendo en esta etapa de confinamiento, que nos de alguna manera ha desnudado, viene desnudando todas las cicatrices incluso como en estado casi que de putrefacción de muchas prácticas administrativas y pedagógicas que han estado encubiertas, casi que encubiertas por unos ropajes de simulación de que todo está muy bien. Y donde uno de los conceptos claves en ese ropaje es el de calidad. Nos ponen a nosotros a competir por unos recursos y nos montan en una discusión en el concepto de calidad, que es un concepto eminentemente empresarial y fundamentado en un asunto de competencia, pero de una competencia de competir los unos con los otros. Es como cuando un papá tiene 10 hijos y va y se gasta la plata. Colegas, aló, aló. Aló. Colegas, se me cortó, se me cayó el... Hola. Hola, hola. Colegas, es que se me dañó la comunicación, quiero saber si me escuchan. ¿Aló? Continúe, sí se me escucha, compañero. Ok, gracias, gracias. Bueno, entonces lo que estaba diciendo era que precisamente es como cuando un papá tiene 10 hijos, pero utiliza sus recursos, el dinero que gana, en divertimento en las cantinas, en divertimento en distracciones, y resulta que su deber de alimentar a sus 10 hijos les dice, no, les voy a poner un concurso, y el que se gane ese concurso tiene almuerzo, y solamente 3 de los 10. Así nos están poniendo a nosotros a competir desde un concepto de calidad, por deficiencias administrativas. Pero entonces, no me quiero salir del debate. La deficiencia administrativa que yo identifico es una deficiencia administrativa por déficit de conceptualización de lo pedagógico. Y a nosotros como gremio nos corresponde. Hola. Continúa. Ok, gracias. A nosotros como gremio nos corresponde fortalecer este asunto de lo pedagógico para fortalecer lo administrativo. Entonces, un reto que nosotros tenemos para la educación rural es, primero, que ya lo había planteado Camilo, es fortalecer la capacidad nuestra de entender, de asumir el concepto de nuevas ruralidades para pensar lo educativo. Y en lo educativo, fortalecer lo pedagógico para poner en conversación y al servicio de lo pedagógico lo administrativo. Y en ese sentido, no sé cuántos minutos me quedan porque me desconecté un poco, pero voy a tratar de resumir lo siguiente. En ese sentido, yo he insistido que uno de los recursos y retos que incluso es algo paradójico, pero uno de los retos que nosotros tenemos es volver a lo esencial. Por eso hablo de lo pedagógico. Y dentro de lo esencial, quiero referirme a volver a la Ley General de Educación. La Ley General de Educación, y quiero destacar varios elementos de ahí. El primer elemento en la Ley General de Educación. Me quiero referir a un dato clave de la educación rural y con el cual se ha definido la metodología activa. Y está contemplado en el artículo 91 de la Ley General de Educación, que tanto lo repito, y dice, el alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. Y el proyecto educativo debe dar cuenta de eso. Entonces, lo paradójico de esto es que ese artículo
que es el fundamento de las metodologías flexibles del currículo flexible para la educación rural, resulta que es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones educativas, rurales o urbanas. Rurales o urbanas. Entonces de ahí es mi insistencia. El tercero dice, fines de la educación, la formación para facilitar la participación de todos en las decisiones administrativa y cultural de la nación. Y el número 9, uno de los fines de la educación es el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas, de soluciones a los problemas. Hacemos la invitación de que, os recordamos mejor que el Foro Virtual Realidad y Desafíos de la Educación Rural en Antioquia hace parte de una estrategia unida a las redes latinoamericanas de investigación, a la red Chisua, que estamos circunscritos a la red de maestros iberoamericanos que hacen educación en la escuela y sus comunidades. También estamos vinculados con la red de investigadores de México y al grupo de investigación Modelo Pedagógico Alternativo y Crítico del CEI GIMPAC. Este foro virtual hace parte de una constante. El próximo 23 de junio vamos a tener precisamente el primer seminario Realidades y Desafíos de la Educación Rural Latinoamericana. Hemos visto las exposiciones y la intención precisamente que ha tenido los profes Elkin, el profe Johan Camilo, el profe Reinel, la profe Eugenia para el próximo foro que vamos a tener dentro de 15 días y con todo el mejor soporte académico, nos va a hacer precisamente una excelente exposición sobre la educación dentro de la virtualidad. También estamos esperando la provocación y la invitación a que se vinculen otros compañeros que han hecho investigación, que están haciendo la investigación, que están pensando la escuela, que estamos dimensionando precisamente una nueva ruralidad, potenciando todo ese desarrollo de lo que estamos planteando. Quisiera por último precisamente preguntar si Johan Camilo, a Elkin, a Frey, que nos den por último cuáles son los desafíos entonces que nos plantea esta nueva educación rural en Antioquia en esta época de pandemia y cómo hacer la pospandemia. Bien pueda Johan Camilo, para qué desafíos planteas tú que hemos de tener en la educación rural en Antioquia en este momento. De nuevo pido disculpas por el compañero Freddy, que se le fue la señal porque en estos momentos en el lugar donde él está en Santa Elena está pasando una tormenta eléctrica, entonces los frenos es de ambos lados por allá, entonces él pide disculpas. Yo creo que él ya le volvió la señal, entonces espero pues que si está escuchando ahorita de pronto haga una intervención. Bueno, a la pregunta del compañero Alfonso, yo quisiera también darle respuesta a una pregunta que hizo por acá otro compañero en el chat, que nos hablaba de entonces cómo se puede identificar la cultura endógena. Fred ahorita está hablando de la parte social dentro de la ruralidad. Yo quisiera como acercarme a esta pregunta desde dos puntos. Uno, que uno se identifica la cultura endógena cuando uno va a la construcción del PEI en el componente identidad y diagnóstico. Ahí en esos dos componentes del PEI puede realizar unos diagnósticos y yo sé que se logra identificar qué cultura endógena hay, pero claro, esa nueva ruralidad, la clásica, de una cultura clásica de la familia que utiliza las plantas medicinales, de la familia que utiliza la misma producción agraria para alimentarse, la partera que hay dentro de la vereda,
la misma música, o sea, es una cultura que se ha construido ahí, que se ha ido construyendo precisamente lo que hablábamos Freddy y yo, esta cultura endógena que se ha ido transformando por todas las dimensiones que hay en el contexto y a su alrededor, esa cultura no es la que ha ido cambiando. Claro está que varios pensadores dicen que en muchos lugares esa cultura endógena aún resiste, aún está resistiendo, aún vemos, por ejemplo, que tenemos abuelitas que hacen la comida, que cocinan en fogones de leña, ¿cierto? Aún vemos esa parte, aún vemos que a nuestros abuelos no les gusta ir al médico, sino que se tratan con las plantas medicinales. Entonces, ahí vemos todavía esa cultura resistiendo. Es muy importante entre los PEIs hacer esos diagnósticos de identidad y diagnóstico como los dos componentes iniciales para identificar la cultura endógena y así podernos dar una respuesta a quiénes somos, qué vamos a hacer, por qué lo hacemos, todo ese tipo de respuesta como horizonte institucional. Ahora la pregunta de Alfonso, ¿qué nos espera? Primero, Freddy lo mencionó ahorita y lo dejó ahí marcado, intentar quitar la resistencia de la misma escuela a todos esos cambios que vienen que han venido transformando las nuevas ruralidades. Esos cambios esa resistencia hay que modificarla. ¿Y cómo se modifica esa resistencia? A través de un debate colectivo, serio y coherente que se permita plasmar en las investigaciones, porque es que nos quedamos en la demagogia del espacio, de hablar, y no logramos llevar eso al papel a una investigación y ponerlo en cintura dentro de la misma institucionalidad. ¿Cuáles son los otros retos ahora que también he logrado identificar desde la experiencia y desde la lectura? Es que se tiene que empezar a conversar en la resignificación de los PEI con los planes de desarrollo y con los POT, ¿cierto? Nosotros no nos podemos alejar del POT, es que no me gusta el alcalde porque es de otro partido político, entonces que voy a ir a la reunión. Hay que ir a la construcción de los POT como maestros de la educación rural, porque ahí en ese instante es donde nosotros como maestros, como escuela de educación rural, podemos allá dar ideas y posturas de la ruralidad que tenemos. Entonces, cuando nos alejamos de ese sector, cuando nos alejamos del POT, del plan de desarrollo, porque como no me gusta ir allá, porque lo citan por la tarde y qué pereza, ¿cierto? Son cosas que de pronto pasan en nuestra agremiación, perdemos esa oportunidad. Entonces, esos retos es ahora de entrar después de pandemia, resignificar que cómo llegan nuestros estudiantes, cómo está la nueva ruralidad, qué pasó con nuestro PEI, qué va a pasar ahora, qué sigue ahora. Entonces, estamos sujetos a esos choques, tanto económicos, políticos, culturales y sociales, para empezar nosotros de una vez, como dicen por ahí, nos cogieron con los calzones abajo, de mirar y resignificar esas propuestas para mirar cómo se modificó la nueva ruralidad. Aquí le toca un trabajo arduo tanto al consejo académico como a la dirección, a los directivos rurales, a los rectores rurales, empezar a modificar y llevar eso ¿a dónde? A las secretarías de educación para que ellos empiecen también a trazar rutas coherentes, porque allá construyen el escrito lo más, no desde el campo. Alfonso, dejo ahí, por favor, para darle la palabra a otro ponente. Bueno, buenas tardes para todos otra vez. Frente a este conversatorio que hemos tenido y frente a la pregunta que nos plantea nuestro moderador, la primera pregunta es: ¿qué realidad encontramos en la educación rural de Antioquia? Yo estoy muy feliz con lo que ha sucedido con la pandemia y me imagino que muchos docentes han sentido lo mismo, ese mismo gusto de que la pandemia nos develó, le mostró a toda la sociedad colombiana, a individuo por individuo, sin importar su clase social, su género, su religión, que la escuela pública hoy ha sido administrada desde la pobreza absoluta, donde el maestro y los estudiantes tenemos que hacer del objeto de conocimiento una viva voz para el aprendizaje con materiales obsoletos. Si no contamos con ese entorno social, no podemos hacer nada. Eso es nuestro gran recurso de aprendizaje, ese entorno. Entonces, eso me lleva a responder la segunda pregunta. ¿Cuáles son los retos de la educación de Antioquia hoy? Primero, invitar al Ministerio de Educación, entidades territoriales, jefes de núcleo,
secretarios de educación municipales, a directivos, docentes y a profesores, a revivir esa escuela, a volverla vital, a que sea reconocida como fue en sus orígenes desde las pedagogías activas, cuando estuvieron las pedagogías activas acá en Colombia. A mí me da gusto ver cómo a los docentes nos llenan de información y de teoría, y cómo muchos docentes hoy, antiguos multiplicadores de escuela nueva, hoy podríamos decir de pedagogías activas, tienen mucho conocimiento. Pero hoy las escuelas cambiaron, los centros educativos cambiaron con la unificación a las sedes, donde se les desconoce desde el manual de convivencia, desde la desconoce desde el PEI, desde la desconoce de todas las políticas educativas. ¿Por qué? Hoy los educadores rurales nos vemos enfrentados con pedagogías activas donde el PEI no las tiene en cuenta, donde el CIMA no las considera. Entonces uno está haciendo maromas como maestro rural, como monodocente, inventando y dándole gusto a unos directivos y a unas políticas educativas que no tienen en cuenta a lo que es en realidad las pedagogías activas. No más teoría, no más discurso, tenemos que ir a la práctica. ¿Quiénes? Todos los entes de la educación. Entonces, cuando se vinculen las pedagogías activas al PEI y sean de conocimiento público de toda la comunidad, ahí vamos a poder volver a recuperar la ruralidad en el entorno educativo. ¿Qué más se tiene que hacer por los retos? Hombre, que esos centros educativos, sea como su palabra lo dice, centros de la comunidad rural, donde todo se dirija desde ahí. Y esto obliga a que docentes, líderes de la comunidad rural, hagan viva esa escuela otra vez. Porque a veces los maestros rurales hacemos sino llevar y traer información desde la institución educativa a la sede. ¿Y qué otro reto? Promover verdaderos procesos de calidad educativa. Ahí les dejo las dudas, compañeros, a todos. El que sigue, por favor. Bien podas, Elkin. Bueno, ya los compañeros han dado algunas pautas en cuanto a lo que son estos desafíos. Yo pensaría en dos grandes desafíos o retos. El primero sería como una articulación de planes en cuanto a lo que es lo rural y lo urbano. Nosotros debemos de dejar de estar pensando por separados. Igual en este momento nuestra formación o nuestro ideal es formar ciudadanos de bien. Y eso no implica que el área rural sea menor que lo urbano o viceversa. Entonces se debe de vincular estos dos procesos, estos dos campos. En cuanto a lo rural, hombre, como educadores debemos de llenarle, ¿cómo diría yo? Evitar que los estudiantes migren a las ciudades y al campo urbano. O sea, llenarlos de la satisfacción del conocimiento de manera que ellos salgan a estudiar, pero regresen a su núcleo familiar y a su campo para darle vida, para crecer tanto personal, profesionalmente, que los conocimientos que adquieran en otras partes sean para llenar su ámbito rural y no hacer que el estudiante se vaya por pereza de volver al campo. A los educadores, invitación, hombre, no voy a hablar más como es educador de un área específica, es a no tenerle miedo al cambio, hacer nuevas propuestas de educación, hacer de esos centros, de esas aulas de clase, unos pequeños centros de investigación, donde cada uno de los estudiantes aporta algo y donde cada uno de los estudiantes se enriquece en nuestra labor docente. Y ahorita el compañero decía algo sobre el hablar o sea, qué bueno que los directivos, qué bueno que se educa, qué bueno que el ministerio hablaran de la misma forma. A mí me sorprendió mucho lo de la evaluación, también en una parte de lo que hablamos de postprimaria. Sabemos que la evaluación en escuela nueva es diferente.
Pero entonces uno de los retos es, hombre, a nosotros es unificar esto, que digamos tenemos que a nosotros el CIMAC nos pide a nosotros en un determinado tiempo que tenemos que aprobar estudiantes o que estudiantes se quedan. Pero en cambio acá nosotros tenemos una metodología muy diferente y eso va a ser la misma. Entonces esa es la invitación para los compañeros. Muchas gracias. Muy bien. Y quisiéramos escuchar esa, a pesar de que Freddy ya nos dio unas puntadas, ¿sí? La verdad, y para ti, para mí, qué desafíos tenemos y mucho más como directivos para esta nueva ruralidad en Antioquia, Freddy, reiterando lo que habías planteado con respecto a esos fundamentos que hemos de tener de volver a lo esencial y reconfigurar precisamente como la escuela. Dale, Freddy. En todo caso, queremos darle, bueno, acordemos que este es un espacio de cada 15 días que vamos a entrar a generar el FEDRA, el Foro de Educación Rural en Antioquia. Recordar que es del Grupo de Investigación de Educación Rural adscrito al CEID ADIDA, en el cual precisamente tiene 6 líneas fundamentales de trabajo: la democracia y la convivencia rural, la pertinencia de las estrategias de escuela nueva y posprimaria en los contextos de la educación rural, las enseñanzas y los aprendizajes que damos precisamente en la escuela rural, la nueva ruralidad, los procesos organizativos que tienen que ver con la organización del gobierno escolar y la directiva, y el microcentro rural. Quiero agradecerle infinitamente a nuestros compañeros y a que todos las personas que se nos han vinculado a esta video, encontrarnos, difundirlo, promocionarlo. Esperemos que el próximo encuentro tengamos una mejor conectividad. Estamos ensayando, estamos aprendiendo también en esta época de pandemia y vuelvo a reiterar de parte del grupo del Grupo de Investigación de Educación Rural del GIERA, del CEID, agradecemos a ustedes esta audiencia y los invitamos y los provocamos para un próximo encuentro dentro de 15 días a las 4 de la tarde los jueves. Muchas gracias a Elkin, muchas gracias a Freddy, muchísimas gracias a Johan y a nuestro coordinador, y obviamente la profe Eugenia, que dentro de 15 días nos va a hacer como toda su presentación. A todos los seguidores, un saludo muy especial, porque hemos tenido conexiones no solamente a Antioquia, sino que también nos han conectado compañeros del Cauca, de Nariño, tenemos también del Valle del Cauca, tenemos de la costa atlántica. Vamos a mirar acá tenemos obviamente el área metropolitana, de Turbo, de Valparaíso. Tenemos, estoy mirando aquí precisamente en el consolidado de, de, de estamos mirando, estamos de Cundinamarca, de Magdalena. Entonces, de nuevo, acordemos que este es un espacio abierto que empezamos precisamente a plantear para fundamentar y fortalecer a aquellos que creemos en la fortaleza de la educación rural. Como decía, y es una frase que yo traigo mucha colación, esa antigua propaganda del Banco Agrario, que el futuro está en el campo, y estamos convencidos que es así. Entonces, desde ese punto de vista, vuelvo a reiterar los agradecimientos a los compañeros del Grupo de Investigación de Educación Rural de Antioquia, del CEID ADIDA, también a Jesús Villa, el secretario de Asuntos Pedagógicos, que ha sido también un impulsor y un difusor como por esto, a Freddy de parte de USDIDEA, y también hago parte de la Asociación de Institutores de USDIDEA de Rectores, para que en próximos espacios sigamos contando con esas explicaciones, esas experiencias, y que sea este momento para que sigamos motivando a todos y a todas para que la educación rural en Antioquia tenga, no como alguien me lo puso cuando la invitación,
que esos son imposibles, pero los maestros, acordémonos que hacemos posible la vigencia de la escuela y la vigencia de lo rural. Una feliz tarde, muchísimas gracias y nos